Sí, está en la Biblia. Y sí, es escandaloso. La maldad del hombre llega a niveles que casi no pueden narrarse, ¿no es cierto? La verdad es que si pretendemos siquiera por un momento querer alejarnos de Dios, caeremos tan bajo y no nos importará nada más que nosotros mismos. Veremos que con tal de satisfacer nuestra propia carne no nos importará dañar a otros. Es verdad, mis hermanos, no nos conviene alejarnos de Dios. Este mundo necesita tanto de nuestro Señor y muchas veces estamos tan distraídos en niñerías y pleitos sin sentido aún entre nosotros. Por algo hay una conocida canción que dice: y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. ¿La has escuchado? Estas historias, por muy difíciles de asimilar que sean, están escritas para enseñarnos lo amargo que es llevar una vida sin Dios. Atrocidad en el pueblo sin Dios. Y todo el que lo veía decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. Jueces, capítulo 19, versículo 30. Sin duda esta historia en la Biblia es una de las más desgarradoras de las que tenemos memoria. Muestra lo que puede llegar a suceder cuando un pueblo entero gusta de vivir sin Dios en su día a día y el nivel de bajeza en la que se puede caer cuando se da rienda suelta a la maldad humana. El pasaje que tomé de referencia dice así: Jueces 19:30. Y todo el que lo veía decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. Para poder entender por qué los israelitas en general estaban pasmados y no daban crédito a lo que veían con sus propios ojos, tenemos que leer un poco más atrás. Se trata de un levita cuya mujer concubina adulteró contra él, y después de haber ella huido, y tras de eso una historia de reconciliación narrada en este capítulo 19, el cual cada uno de ustedes puede leer con calma, estaba de camino de regreso a su tierra cuando les cayó la noche. Obviamente, sin ningún tipo de luz artificial para seguir adelante, tenían que quedarse en un lugar para dormir. En la Biblia leemos Jueces 19, versículos 14 y 15. Pasando pues, caminaron, y púsoseles el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y apartáronse del camino para entrar a tener allí la noche en Gaba. Y entrando, sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. El hombre no quiso estar en Jebús, la que en un futuro sería Jerusalén, por ser en esos días una ciudad de extranjeros paganos. ¿Y quién no pensaría así? ¿No se supone que tus propios hermanos, los de tu propio pueblo, te pueden apoyar? Bueno, al principio así fue. Llegaron a esta ciudad de sus hermanos los de Benjamín y esto es lo que pasó. Jueces, capítulo 19, versículos 17 al 21. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad y díjole: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Betlem de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Betlem de Judá, y voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa, aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Qué bueno es encontrarse con gente que de buena gana, y por querer hacerlo, quiera ayudarnos cuando necesitamos una mano. Esa actitud es muy práctica y muestra el amor de Dios que está en nosotros. Sin embargo, lo que sucedió después es algo que, cada vez que lo leo, se me enchina la piel. Jueces capítulo 19, versículos 22 al 24. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, cercan la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo dueño de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles: no, hermanos míos, ruégoos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora.
Humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¡Oh, qué terrible es esta escena! Hombres en la ciudad de Benjamín, una ciudad del pueblo de Dios, de los cuales la Biblia dice, hombres hijos de Belial, cercan la casa y batían las puertas. Tan parecida es esta escena a la de los hombres en Sodoma en los días de Lot. Incluso hay palabras aquí que son exactamente iguales. Pero aquí se trataba de hombres que se supone pertenecían al pueblo de Dios. Sí, eran del pueblo de Israel, es cierto, pero hombres que por toda una vida no quisieron tener a Dios en su noticia, sino que como dice el último versículo del libro de los jueces en Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos, es decir, lo que opinaban, lo que primero se les ocurría, lo primero que se les venía en gana, eso es lo que hacían. Ni siquiera consultaban a Dios, pues a Dios no lo tomaban en cuenta para nada en sus vidas. Y por supuesto, hacer lo que a ellos les place los inclinó a buscar tener relaciones sexuales contra un hombre y de manera masiva. Lo que llamó la atención es que el hospedador, así como Lot, ofreció a su hija en su lugar, y de paso a la concubina. Muy extraño comportamiento, ¿verdad? Pero hay que considerar la situación extrema y de mucho pavor que estaban viviendo en ese momento. Además, recuerden, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Era una costumbre muy extraña para nosotros hoy en día, pero eso fue lo que hicieron. Lo que sigue en el capítulo 19 es uno de los episodios más deleznables que alguien pueda hacer jamás, y de lo cual solo pondré lo que literalmente está escrito sin abundar en detalles. No es necesario. La Biblia es muy explícita. Jueces 19:25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, sacósela fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y dejaron cuando puntaba el alba. Sí, lo leíste bien, y esto merece un momento de silencio. Sí, está en la Biblia. Y sí, es escandaloso. La maldad del hombre llega a niveles que casi no pueden narrarse, ¿no es cierto? La verdad es que si pretendemos siquiera por un momento querer alejarnos de Dios, caeremos tan bajo y no nos importará nada más que nosotros mismos. Veremos que con tal de satisfacer nuestra propia carne no nos importará dañar a otros. Es verdad, mis hermanos, no nos conviene alejarnos de Dios. Este mundo necesita tanto de nuestro Señor y muchas veces estamos tan distraídos en niñerías y pleitos sin sentido aún entre nosotros. Por algo hay una conocida canción que dice, y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. ¿La has escuchado? Estas historias, por muy difíciles de asimilar que sean, están escritas para enseñarnos lo amargo que es llevar una vida sin Dios. Hay algo también que es muy crudo en esta historia. Fueron dos acciones que hizo el hombre levita cuya mujer fue abusada. Mira lo que dice la Biblia. Jueces 19, versículos 26 al 28. Y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para ir su camino. Y he aquí, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, levantóse y fuese a su lugar. Es decir, él se quedó dentro de la casa toda la noche. No sé si tranquilo, no sé si durmió como un bebé, pero en fin, él se quedó dentro de la casa, sabiendo lo que pasaba afuera. Ni siquiera hizo una pregunta al respecto y al despertar para irse en la mañana ve a su mujer y le dice, levántate, vámonos. Eso es cruel. Pudo haber sido él y en vez de hacer algo un poco más humano, dice eso. Pues créelo, hermano, si nuestro pensar es egoísta, mostraremos una deshumanización tremenda de la que hemos sido testigos hoy en día en no pocas personas. Es mejor no solo ser cristiano, sino uno entregado que sepa qué es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Eran dos cosas las que mostró ese hombre. ¿No es eso lo que dije hace un momento? Esta es la segunda. Jueces 19:29. Y en llegando a su casa, toma un cuchillo y echa mano de su concubina
y despedázala con sus huesos en 12 partes, y enviólas por todos los términos de Israel. Y con eso de despedazarla, quiso mandar un mensaje de que había una maldad terrible en Israel. Vaya qué mensaje y vaya qué manera de demostrar hay maldad en Israel. Bueno, su método fue eficaz al seguir la historia en los capítulos 21 y 22. Eso lo podemos leer y no lo podemos negar. Sin embargo, ¿era necesario hacer eso? Lo cierto es que si queremos resolver las situaciones difíciles sin meter a Dios en la ecuación, las cosas que se nos ocurrirán estarán tan fuera de sí que protagonizaremos grandes escándalos en nuestras vidas. A como yo lo veo, es mejor estudiar esta palabra y ponerla por obra, no solo en nuestras vidas, sino involucrar a todos los que podamos, especialmente a quienes tenemos más cerca. Ideologías hay muchas, formas de pensar y actuar hay tantas como cabezas en este mundo, pero una vida en paz y tranquilidad reales solo se logran dejando que Dios y su palabra gobiernen nuestras vidas. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.